Mira los demás. Vale. Yo os veo en la pantalla en el siguiente orden y así os voy a decir. Alfredo Urrutia. Encantado. Mi nombre es Alfredo Urrutia. Soy chileno, pero vivo aquí en Madrid hace 6 años y me dedico al desarrollo de líderes y equipos. Muchas gracias. Alfredo Sanfeliz. Soy Alfredo, vivo aquí en Madrid, siempre he vivido aquí y me dedico a la gestión de conflictos y la negociación. Estupendo, gracias. Pedro. Hola, pues soy Pedro, también vivo aquí en Madrid y bueno, pues me dedico un poco a revolucionar, evolucionar las organizaciones. Muchas gracias. Cristina. Cristina, sí, que se renombró Cris con Cris, vale. Ya lo cambiamos. La cambiamos. Bueno, sí, mi nombre es Cristina, soy venezolana, ya tengo 5 años aquí en España y me dedico fundamentalmente al trabajo de inserción sociolaboral de migrantes. Muchas gracias. Antonio. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Gil, vivo en Puente Genil, en Córdoba, compañero de Pepa durante mucho tiempo, un placer. Ahora he estado en el mundo de las renovables y actualmente estoy descubriendo el arte o redescubriéndolo de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Carmen. Pues yo soy Carmen, como pone aquí abajo estoy en Valencia, estoy aquí en el entramado con estos compañeros loquitos que intentamos ver cómo revolucionamos un poquito el mundo, sobre todo intentando desvelar los potenciales de personas, organizaciones y de todo lo que se nos ponga a tiro, así que ahí andamos. Muy bien, Monse. Pues, yo soy Monse, trabajo en la administración y me considero un antisistema dentro del sistema. Y ahí lo dejo. Ahí quedó. Vale. Gracias. Cris, porfa. Hola, soy Cris, me dedico al ámbito social, dirijo un centro para personas refugiadas. Muchas gracias. Paula. Hola a todos, yo soy Paula, estoy ahora en Chile, en Santiago de Chile. Me dedico principalmente a los temas de diseño organizacional, mejoras de proceso, optimización y ahora viendo temas de transformaciones ágiles dentro de la compañía en la que estoy. Así es que, nada, feliz de estar acá y volver a verte, Pepa, después de tantos años. Me da mucho gusto, Paula, la verdad, hace muchos años que no te veía. Sí. Lola, no sé si está por ahí, Lola, que nos ha dicho que no iba a tener cámara ni micro. No sé si está disponible. Bueno, no está disponible, pasamos a Andrés entonces. Lola creo que se conecta desde Cádiz, si no recuerdo mal. Andrés, ¿estás ahí? Ahora yo diría manifiéstate, pero no, Andrés tampoco está por ahí. Vale, pues nada, me presento yo rápidamente, soy Pepa Teno, formo parte actualmente del equipo de emergentes, algunos me conocéis de vidas anteriores y me alegra reconectarme con algunos de vosotros en este momento. Y para no dilatar ya más, sí que le paso ahora la palabra a Carmen. Pues nada, ya nos presentamos, pero de nuevo encantados de que estéis aquí. Estamos en familia, así que lo que vamos a intentar hoy es hacer esto, una conversación en familia, trasladaros cuál es nuestra visión en cuanto al tema de hoy, que no os hemos preguntado sobre cuáles serán vuestras expectativas, pero creo que después podremos conversar sobre ello. Y ver un poquito si hacemos ese encuentro en intentar darle el sentido que tiene esto que por lo que nos reunimos hoy, que es hablar sobre el tema de los nuevos perfiles profesionales. ¿Sí? Voy a compartir pantalla porque seguiremos una pequeña presentación, aunque sobre todo lo que es interesante es que podamos hacer ese movimiento de conversación y ese ponernos un poco en sintonía todos para ver de qué estamos hablando y el sentido que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Os parece? Pues entro entonces acá.
Hoy hay problemas técnicos. Carmen, si quieres, yo tengo la presentación también. ¿Y por qué no me deja entrar, Pedro? Pues vale, pues la hago yo. Venga, comparto yo la pantalla, ¿vale? Sí, por favor. Se nos revolucionó la técnica hoy todo lo que quiso y más, ¿eh? Sí. Qué barbaridad. Bueno, Bienvenido, Miguel Ángel. Acabamos de ver tu mensaje y ahora retomamos contacto contigo. Tú bueno, me vas diciendo, Carmen, cuándo paso. sí, sí. La idea de hoy, como decíamos, es un poco hacer esta conversación que nos ponga en contexto sobre esto que queremos contaros, ¿no? Sobre cómo vemos el tema del nacimiento o de la emergencia o del emerger de los nuevos perfiles profesionales. Para ello os contamos un poquito cuál es nuestra idea y cómo queremos contaros esto y vamos a ir haciendo pues camino al andar, ¿sí? En un primer momento lo que queremos hacer es compartiros cuál es esta necesidad que nosotros hemos estado indagando, investigando, experimentando, practicando, que vemos que ocurre en estos momentos. Queremos también contaros cuál es nuestra propuesta de valor al respecto frente a esta necesidad y que tiene mucho que ver con cómo vemos nosotros todo este tema. Y luego os contaremos también un poquito más sobre pues bueno, cómo queremos hacer esto, cómo estamos haciendo esto, y a partir de ahí intentaremos desvelar pues qué es esto de los nuevos perfiles profesionales, ¿sí? Más que nada porque queremos darle un contexto, porque para nosotros es bien significativo, con lo cual, pues bueno, vamos un poco a ello. Fijaos, en cuanto a esta necesidad que os contaba, partimos de un momento que creo que es bastante crucial para todos en general, ¿no? Yo diría que a nivel mundial. Y creo que no, en esa ocasión, eso de considerar que el tener en cuenta el contexto o el tener en cuenta qué está sucediendo en el contexto a nivel mundial, pues es algo que es bastante evidente para todos, ¿verdad? El tema del contexto es algo como que ha sido un tanto obviado cuando las cosas funcionan bien, pues de repente es que las personas, las organizaciones, funcionamos con nuestras maneras de hacer, nuestros modos de operar, de funcionar, de actuar, y de repente se nos olvida un tanto pues que el contexto están sucediendo determinadas cosas, porque vamos sorteando las situaciones y de alguna manera vamos encontrando pues bueno, las salidas. Lo que ocurre es que este momento es un momento, como decíamos, crucial, porque el contexto o el momento en el que estamos es un momento pues que se habla mucho por ahí, ¿no? Que es un contexto de cambio de paradigma, que es un contexto de transición de una era a otra era, que es un contexto de... ¿sí? Entonces, y es un contexto además que está teniendo una repercusión, como decía, a nivel global. Y esto evidentemente hace que sí o sí nos tengamos que parar, nos tengamos que replantear cómo estamos haciendo las cosas, porque hay una repercusión directa en las cosas desde donde las estamos haciendo. Entonces, un poco el tema de pararnos y reflexionar y poder detectar qué es lo que está ocurriendo en este contexto, nos retrotrae a ver cómo estamos nosotros como personas funcionando y cómo estamos nosotros como organización funcionando. Normalmente nuestra forma de funcionar tiene mucho que ver con un funcionamiento en automático, es decir, hemos instaurado una serie de formas, un modus operandi, una manera de actuar, que bueno, tiene una secuencia que muchas veces no es siquiera reflexiva, es una secuencia pues que hemos ido incorporando y que vamos manejándonos con ella. Es únicamente cuando sucede algo en el contexto, pues como lo que decíamos que ocurre ahora, que de repente nos tenemos que parar para ver si verdaderamente todo esto que estábamos haciendo nos está sirviendo. Porque ya hay algunas organizaciones pequeñas, más grandes, que incluso están haciendo agua, ¿sí? Entonces, esta necesidad que nosotros planteamos que se vislumbra en estos momentos de contexto complejo tiene que ver con que es posible que las organizaciones se encuentren en un momento en el que estén teniendo dificultades o determinadas dificultades que les hagan pararse por un instante y reflexionar si lo que están haciendo es lo que ahora les va a llevar al resultado que quieren conseguir. Esta transformación pues, está pidiendo a gritos pues, que esta transformación que se requiere está pidiendo a gritos que de alguna manera hagamos este parón y que veamos, como digo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
Un poco este es el planteamiento que nosotros partimos, ¿no? Existe un contexto complejo en el que realmente lo que sucede ahora, los problemas que suceden son fruto de múltiples factores, no solamente de uno, y nuestra forma de pensamiento ha estado como muy abastecida de ese pensamiento reduccionista, de ese pensamiento del modelo cartesiano, que se ha ido un poco instaurando en una forma de solucionar problemas simples, pero quizá no desde la complejidad que ahora tenemos que abordar. Entonces, desde este lugar, pues estamos, pasa si quieres, Pedro, en este lugar estamos contemplando pues que quizá necesitamos hacer un cambio de marco para poder atisbar de otra manera este contexto complejo que estamos ahora transitando, ¿no? A mí me gustaría que, más allá de conceptualizar esto del contexto complejo, que simplemente alguno de nosotros pudiese poner en juego con los demás cómo está contemplando eso, quizá con alguna situación muy próxima que pueda estar vislumbrando y que realmente determine que estamos en un contexto complejo. No sé si alguien, de alguno de los que estamos, observamos esto de la complejidad de una manera como muy cercana, ¿no? Quizá estamos en una organización que quizá una forma de hacer ya no funciona, quizá estamos en una situación personal, somos autónomos, estamos en una asociación donde realmente estamos viendo que todo lo que estábamos llevando a cabo quizá ya no tiene demasiado sentido. No sé si a alguien le gustaría hacer una aportación o lo dejamos para un momento siguiente de nuestra conversación. ¿Cómo lo veis? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy de acuerdo, ¿me escucháis, verdad? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, creo que hay un sí o sí de cambio porque hay una evolución inminente y yo lo que destacaría sería una agitación. ¿Perdón, Lola? Agitación. Agitación. Y, ¿por qué no? Hostilidad. Y creo que es inminente, ¿no? Esta necesidad de cambio para poder evolucionar en paralelo a muchas necesidades que a veces incluso no sabemos que las tenemos, ¿no? Porque las tienen. Y estoy totalmente de acuerdo que para facilitar esa adaptación personal y de equipo, de organización, de comunidad, es urgentísimo. Nos comenta Lola de alguna manera que como consecuencia de lo que sucede afuera, de repente se plantean un tipo de necesidades que quizá todavía son latentes, todavía no son conscientes. Sí, puede que haya una parte consciente, pero hay una resistencia por parte de una gran parte a mantener y a pensar que sí puede funcionar. Entonces, se crea un conflicto también entre el mismo equipo, ¿no? Porque hay gran parte de ese equipo, de ese grupo, llamarle como quieras, que sí que tiene esa necesidad, pero hay otra persona como que se resiste. Yo me he topado con personas que por circunstancias varias no quieren, y hay otra persona que está en paralelo y dice que sí, que es súper necesario, ¿no? Que se crea el conflicto, porque ahora ¿qué haces? Tengamos presente esto, porque ahora en la medida que vamos avanzando vamos a ver un poco esa necesidad que quizás se hace como muy evidente cuando te toca de cerca, quizá no es tan evidente cuando todavía estás ahí manteniéndote, ¿no? Sí, solo vamos a abordar esto porque es bien interesante lo que comenta Lola, porque de repente nos damos cuenta que cuando nosotros tomamos conciencia determinada de la necesidad, podemos abordar de una manera como desde una fortaleza interna la situación externa, y en cambio cuando simplemente nos las vemos venir, de repente hay un momentum de reacción, ¿no? Y hay un momento como de reactividad frente al problema, ¿no? Entonces, esto lo tenemos en cuenta para conformar un poco lo que veremos a posteriori. Simplemente continuamos porque frente a esta necesidad que estamos viendo que existe realmente, que cada vez es más evidente para casi todos, pues nosotros lanzamos esta propuesta de valor. Es decir,
es necesario que esa manera de funcionar en automático que hemos venido manteniendo hasta el momento, que supone una manera de solucionar los problemas desde un pensamiento simplista y lineal, pues que quizá la tengamos que romper o la tengamos que cambiar para ampliar nuestro marco de visión, y quizá no solo nuestro marco de visión, sino nuestro marco de visión sumado con el marco de visión de los otros. Y ahí es donde entra en juego lo que es el aspecto de la colaboración que Emergentes tenemos como propósito y que es de alguna manera hacia donde apuntan un poco todas nuestras... Bueno, es lo que rige de alguna manera nuestra visión. Es decir, esa disrupción en nuestra manera de ver desde lo individual, desde el pensamiento simplista, lo que intentamos aportar es el darnos cuenta de la importancia que tiene el encontrar esas fortalezas internas de la organización, que tienen mucho que ver con despertar los potenciales que hay dentro de la organización. Es decir, encuentro mis fortalezas, me enraizo desde mis fortalezas, y después cuando apunta la ola de la complejidad, yo me puedo mover desde esa flexibilidad que me permite el adaptarme a los cambios con conciencia, sería un poco el planteamiento. Es decir, buscamos desde la propuesta de valor que intentamos lanzar desde Emergentes, pues ese apuntar hacia los potenciales, revelar los talentos, los liderazgos de las personas, los talentos naturales de las personas, y potenciar también esa visión de lo colaborativo, esa visión de unificarnos y de generar unidades colaborativas para un funcionamiento desde la inteligencia colaborativa. ¿Sí? De alguna manera nosotros sobre todo fundamentamos nuestra visión en este punto de partida. ¿Sí? Entonces, esa necesidad de hacer ese movimiento disruptivo en los modelos mentales de donde estamos operando hasta ahora, esa necesidad de poner nuestro foco en el potencial de todos los ingredientes de la organización, y esa necesidad también de relacionar todos los ingredientes de la organización, primero las personas desde lo colaborativo, con todos los demás elementos. Pasamos al siguiente. Esto, que de alguna manera sería el aspecto significativo que proponemos, es un cambio de mentalidad hacia lo colaborativo. De alguna manera entendemos que para que una organización realmente realice una transformación cultural que sea además sostenible en el tiempo, hace falta operar o hace falta mirar a lo que son los elementos que son los habilitadores de cualquier proceso del cambio. Estos habilitadores del cambio, como hemos dicho, nosotros consideramos que son esos potenciales que son las fortalezas de la organización, son las personas y cómo se relacionan las personas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera propiciamos esa mirada hacia el potencial de esos ingredientes principales, que son esas personas que se unifican en torno a un propósito común, de alguna manera que se reúnen en colaboración, que consiguen resultados y que además hacen una contribución afuera, al contexto, al ecosistema. ¿Sí? Entonces, ese cambio de mentalidad tiene que ver con eso. Ponemos el foco en dónde podemos posibilitar o potenciar, el revelar ese potencial dentro de la organización. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues que las organizaciones se conviertan en unas organizaciones abiertas al aprendizaje y flexibles, y que se puedan adaptar fácilmente y con flexibilidad a los cambios. Pedro, si quieres. Esta propuesta de lo que hacemos tiene que ver con una forma de hacer, más allá de una metodología, rige una forma de hacer que sigue un camino de sensibilización, es decir, darnos cuenta desde dónde estamos haciendo, desde dónde estamos actuando, pararnos, reflexionar, incluir el pensamiento crítico para realmente actuar desde esa presencia que hemos intentado instaurar ya desde el minuto que nos ha propiciado Pepa, y posteriormente poder reflexionar para implementar nuevas cosas. Eso es lo que nosotros llamamos sensibilización o inspiración. Hay una siguiente faceta que hacemos, y la hacemos además en comunidad colaborativa, que es un proceso de aprendizaje, de sistematización de todos esos conocimientos de lo colaborativo, de ese propósito de apuntar hacia lo colaborativo, que se nutre de las visiones de unos, de otros. De alguna manera, esta forma de aprendizaje la realizamos por medio de nuestros programas en la Escuela de Emergentes. Y posteriormente hay pues una mirada en esa transformación cultural que requerimos como personas, como organizaciones,
para atender a este marco complejo, y quizá esa transformación cultural tiene que ver con ese cambio de viraje, ¿no? Y que nosotros denominamos cambio de mentalidad hacia lo colaborativo. ¿Sí? Entonces, entramos también en esta forma de hacer que rige todo. ¿Cuáles van a ser los beneficios de todo esto que planteamos? En principio, lo que queremos es, tanto como organizaciones, como personas, como todos los agentes que operan en el sistema, ampliar nuestra mirada, nuestra perspectiva, y darnos la opción y el permiso de flexibilizarnos ante el cambio sobre todo en este momento que nos acontece afuera, pero ante cualquier tipo de cambio. Queremos, como hemos dicho, activar, poner el foco en el potencial de las personas como palanca clave de cualquier proceso transformativo, y principalmente en este que estamos ahora conversando, este proceso transformativo de la cultura que vira hacia lo colaborativo. Queremos tener toda esta visión nos quiere proporcionar esta comprensión integral de la organización en todos sus niveles. Es decir, queremos tener en cuenta todas las escalas del sistema, las personas, las relaciones, la organización per se, la cultura, el ecosistema, el contexto en el que estamos envueltos, y cómo esto está interrelacionado entre sí, y cómo realmente con esto podemos tener esa visión para activar modelos colaborativos dentro de todo el sistema. Queremos también, pues bueno, conseguir activar esas competencias diferenciales para navegar en la incertidumbre y en la complejidad, de manera que activemos esa flexibilidad, que nos haga verlas venir, ¿no? Cuando sucede una situación de caos, de complejidad, verlas venir en cuanto a que quizá no sepamos lo que vamos a hacer, pero sí que si vamos a una, si potenciamos el compromiso de las personas, si potenciamos la cohesión de las personas, pues podamos ajustarnos a esos cambios de complejidad de una manera como mucho más ágil y mucho más flexible. En definitiva, nuestro foco está en afianzar esas competencias internas, esa fortaleza interna de autosustentabilidad de la organización. Estos serían un poco los beneficios. Pasamos un momento, Pedro. ¿Vas a ver la siguiente diapo? O... Sí, pasa un momentito, ¿sí? Solo para... Vale, pues un segundo, que había dejado de compartir. Porque lo que queríamos antes de parar un momentito y hacer una pequeña conversación con todos vosotros es mostraros, pues de alguna manera, el campo de relaciones y de fuerzas que consideramos en conjunto. Fijaos, esa forma de hacer que os hemos comentado hace un momento, que intentamos poner en práctica y en valor, tiene mucho que ver con ese proceso de inspiración, con un proceso de aprendizaje y con un proceso de co-creación. Fijaos, aquí en este mapa atendemos a todas las fuerzas que podrían darse dentro de una organización y que, entendidas desde una perspectiva sistémica, es decir, que todas ellas están conectadas, darían todo el sentido a esto que proponemos hoy, que es el tema de los nuevos perfiles profesionales. Fijaos, desde el momento en el que ponemos nuestro foco en activar los potenciales de la organización, refiriéndonos en este caso a las personas, a evocar esos liderazgos naturales o esos talentos de las personas, a las relaciones basadas en la inteligencia colaborativa, que lo que proporcionan es esa unión de miradas que integra y que aparte que suma y que complementa miradas para atender a la complejidad, atender a la organización y a la cultura, realizando las transformaciones culturales que quizás se requieran en estos momentos, atender también a esos equipos directivos y a esos líderes que quizás están en estos momentos en un proceso de tránsito y de reconversión también de su mirada, porque quizá esa forma de dirigir ahora ya quizá no tiene tanto sentido y ahora ese liderazgo tiene otras connotaciones y tiene mucho que ver con eso de acompañar a las personas y ayudar a revelar los talentos y facilitar quizá esos modelos colaborativos. Y es decir, este mapa, que serían las fuerzas a activar dentro de lo que es el entorno o el sistema que conformaría las organizaciones, nos marcan las directrices del sentido que tendría el que ahora surjan o emerjan nuevos perfiles profesionales. Fijaos, esto que está en azul tiene que ver con los itinerarios o con los programas formativos que en nuestra escuela facilitamos
y que apuntan a ese desarrollo de los perfiles profesionales. En definitiva, fijaos, los perfiles profesionales que queremos trasladar desde nuestra visión y que de alguna manera pues tendrían todo el sentido dentro de esta visión, tienen que ver con que ellos son los que van a activar verdaderamente todo ese proceso transformativo que quizá en una acción puntual o co-creativa con la organización podamos llevar a cabo, y son ellos los que van a ser los dinamizadores y los facilitadores de esa implementación de los modelos colaborativos, de esa implementación de la mirada del desarrollo de los talentos, incluso también de ese cambio de viraje de mirada de los líderes en cuanto a más allá de dirigir, acompañar equipos, desarrollar colaboradores, a todo este tipo de cosas. Aquí vamos a un poquito pararnos, porque sí que me gustaría que nos escuchásemos todos y ver si nos va haciendo un poco de sentido esto que estábamos planteando, así de entrada. ¿Sí? Muy bien, Carmen, pues si quieres gestiono yo un poco esta pequeña ronda de conversación. Vale. Y pues abrimos un poco espacio a, si queréis, a cualquier pregunta, aportación, aclaración que queráis. Hacemos una pequeña ronda abierta si queréis. Sí, permíteme, Pedro, que salude a Francisco Cabrera. ¿Estás por ahí, Fran? No nos oye. Bueno, ya tendrá ocasión. Ya está, listo. Está incorporado más tarde. Muy bien, pues bueno, la idea era si tenéis, si os surge, qué os evoca o qué sensaciones os ha generado en este ratito mientras Carmen nos iba desgranando un poco todo esta perspectiva que desde emergentes queremos hacer desde el punto de vista de los nuevos perfiles profesionales, ¿no? No sé si hay por ahí algún comentario, alguna idea, alguna reflexión, algo de algo. A mí me gustaría comentar, la verdad es que me hace todo el sentido lo que plantean con esta visión sistémica, ¿no es cierto? Porque muchas veces enfrentamos procesos transformacionales en la organización y nos olvidamos de ciertas patas, ¿no es cierto?, del sistema y nos enfocamos solamente en una o en otra cosa. Justamente yo ahora en la organización en la que estoy, estamos enfrentando un cambio, digamos, cultural importante que tiene que ver con esto de cómo generamos esta colaboración entre los equipos, cómo logramos flexibilizar una organización que es sumamente estructurada, venía de una historia, esto es la industria eléctrica, una empresa chilena que lleva muchísimos años en el mercado y que hasta ahora venía siendo muy rígida y de pronto se enfrenta con que el mercado le cambia. Va a cambiar muy pronto también el modelo incluso de remuneración de la parte energética, ¿no es cierto? Y se encuentra con una serie de desafíos de cómo escucho más al cliente, cómo me acerco y cómo hago que la organización sea más flexible, cómo colaboramos y todo. Entonces, la verdad que esta visión así bien sistémica, digamos, donde tú ves todo el tema y generar esta colaboración inteligente, para mí es clave y me ha hecho todo el sentido lo que comentaba Carmen, digamos. En el modelo que ustedes plantean. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Alfredo, que veo que levantas la mano. Pues nada, muchas gracias, Carmen. La verdad es que a mí también me ha parecido muy interesante y muy integrado, ¿no?, el planteamiento, unas cosas con otras. Y quería un poco comentar un tema y preguntar, incluso, cualquier proceso de cambio necesita ser sostenido, incluso cuando ya se ha cambiado, probablemente puede haber unas inercias, ¿no? Yo siempre hablo de la cabra tira al monte, ¿no? Vivimos en un contexto, ¿no?, y con unas arraigadísimas inercias de marcos mentales de siglos, posiblemente, ¿no? Entonces, la figura de ese sostenedor, ¿no?, que está con una mirada muy lejana o suficientemente lejana para verlo todo, ¿no?, y ver que se mantiene una coherencia, que se premia la colaboración, que se inhibe cualquier conducta no colaborativa, ¿no? Eso podría ser otro nuevo perfil o sería dentro de esos líderes emergentes, porque a mí me parece una figura, el garante un poco de que esté funcionando las cosas en general, me parece también importante, ¿no?, para ser
por lo menos al nivel de la organización, lógicamente. Si es de un equipo, pues sería dentro de ese equipo, ¿no? Pero esta era un poco mi reflexión, comentario, después de ver que efectivamente me parece que tiene mucho sentido el planteamiento, ¿no? No sé si le respondemos, Pedro. Carmen, Pepa. como veas. Pues apuntamos hacia ello. El facilitador de la colaboración tendría estas connotaciones que comentas, Alfredo. De alguna manera sí que consideramos que muchas veces cuando se realiza una transformación cultural en una organización, aparte de que requiere tiempo, a posteriori hay una inercia, ¿no? Ha habido una inercia a volver a las formas de actuar, a los mismos modelos mentales. Y de alguna manera lo que buscamos es que haya personas que sí que tengan esa sensibilidad de conocimiento, de valoración de lo que es el aspecto del desarrollo de personas, de conocimiento de los instrumentos, metodologías de lo que son los instrumentos colaborativos, desde ese lenguaje de lo que es la cultura, lo que es la organización y también del contexto. O sea, esta persona, el perfil del facilitador de la colaboración, que ahora veremos un poquito más con profundidad, sería ese elemento, entre comillas, ese perfil profesional que de alguna manera haría sostenible ese cambio en el tiempo, ¿no? Sería como el activador, el animador, el motivador, el que sostiene el cambio y el que lo ayuda a realmente activar, ¿no? Sería un poco esta la idea. Gracias, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Hay un ruido. Lo tenía Alfredo consigo, me parece. Vale. ¿Alguna cosilla más? Perdonar que estoy en un sitio que hay ruido, pero es que no es inevitable. No puedo controlarlo. Antonio. Yo aportaría, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha manifestado, si bien creo que los cambios son tan enormes y se suceden a una velocidad tan rápida que ya los espacios de colaboración no solamente ya se limitan a las propias organizaciones, sino que creo que se deberían de extender mucho más allá. Digamos que sería todo aquel que se vea afectado o que afecte a lo que en este caso se esté tratando, ¿no? Antes se ha comentado, no recuerdo el nombre, creo que es, a ver si lo veo aquí, Paula, que ha trabajado en el sector energético, está trabajando en él. Yo también he trabajado y estoy involucrado en todo lo que son energías renovables para pequeños clientes, y sí que te das cuenta que si no se crea una colaboración clientes con empresas, con proveedores, con instituciones, muy difícilmente podamos contribuir de una forma eficaz y eficiente a todos estos cambios que vemos cada día, que suceden a una velocidad vertiginosa. Muchas gracias, Antonio. No sé, Carmen, si quieres aportar alguna cosilla. Bueno, desde esto que comentas, Antonio, y cuando hacemos referencia a esa disrupción de los marcos mentales, consideramos dentro de nuestra visión todas las escalas del sistema, además interrelacionadas desde esa dimensión sistémica. Y sí que atisbamos que hay una serie de, ¿cómo diría?, de barreras a sortear que tienen que ver con ir rompiendo marcos mentales, ¿no? Que nos han ido de alguna manera limitando a poder tener esa comprensión más amplia del contexto, de las relaciones. Es decir, lo que comentas, por ejemplo, nosotros consideramos que dentro de lo que es la parte de las personas, por ejemplo, en la síntesis de la disrupción de los marcos mentales que apunta hacia lo colaborativo, tiene, por ejemplo, que ver con ese pasar de esa individualidad a una visión como mucho más amplia. Nosotros le denominamos el tránsito del yo al nosotros, ¿no? Es concebir que hay un nosotros y que de repente mi visión es cerrada y que en la medida que yo contemplo que hay otros, pues de repente podemos ampliar ese marco de comprensión a través de esa suma, de esa inteligencia colaborativa de todas las personas. Siguiente paso, vamos a las relaciones colaborativas y ahí nos damos cuenta que ya no solamente lo colectivo, ya no es reunirnos en lo colectivo, sino en lo colaborativo, que nosotros vemos que es un nivel superior en cuanto a que atiende a que esa reunión evoca una inteligencia que se crea en conjunto cuando estamos integrados, conexionados, y a partir de ahí emergen ideas, emergen situaciones, emergen resolución de problemas
que nada tienen que ver con una concepción como muy yo estoy aquí, tú estás aquí, ¿no? Sino se crea como ese halo que unifica desde la inteligencia colaborativa las mentes y los corazones de las personas. Y desde ahí, de alguna manera, todo se dimensiona también a romper ese marco de lo colectivo a lo colaborativo. En un siguiente nivel, hablamos también de que los marcos que se rompen o que intentaríamos romper con este cambio de visión hacia lo colaborativo a nivel de lo que es la organización de la cultura, tiene mucho que ver con esto que apuntas, ¿no? De pasar de la competencia a la competencia. De repente considerar a los otros actores del sistema como que forman parte de otras miradas que nos pueden sumar y con los cuales también podemos sumarles, ¿no? Sería un poco la idea. Incluso nos vamos más allá y consideramos el marco amplio del ecosistema y vemos y tenemos muy en cuenta todo lo que es el contexto. Y a partir de ahí es como ir abriendo como las muñequitas, eso a veces hemos comentado, las muñecas matriuscas que van una dentro de otra, abriendo espacio y abriendo posibilidades, ¿no? Es decir, en la medida que operamos en cada uno de los elementos del sistema y en la relación que existe entre todos ellos, de repente se van abriendo como nuevos escenarios, nuevas posibilidades. Y es a partir de ahí que se puede crear una nueva dimensión de futuro, de visión construida entre todos. Esta sería la idea. Porque fijaos, algo que sí que intentamos como trasladar con esta visión es que mi visión, la de otra persona, son sesgadas. Estamos aquí observando desde una pequeñita perspectiva. Es en la medida en la que nos colocamos cada uno desde donde estamos, nos reunimos con esa disposición, porque sí que es cierto, ¿no? Una disposición de conversar. Nosotros también le ponemos como mucho énfasis a esto de la conversación. Cuando nos reunimos desde esa visión de conversar, es como que todas las piezas del puzzle van cobrando un sentido como mucho mayor, ¿no? Y bueno, esta sería un poquito la idea. Muchas gracias, Carmen. Carmen, vamos un poquito retrasados, entonces, si te parece, sí. pasamos a... Yo te voy a hacer un vistazo rápido, porque en el fondo una buena parte de la información está en la web, un vistazo rápido a estos 3 perfiles profesionales y dejamos un espacio un poquito abierto, aunque sea de unos minutitos al final, ¿vale? ¿Te parece? Sí, solamente los perfiles, como bien refería Pedro, los podréis encontrar en la escuela de emergentes. Podéis entrar en el apartado de Aprendemos de nuestra web, emergentes.org. Y aquí podéis ver pues, de una manera como mucho más amplia, ¿no? Pero simplemente os ubicamos dentro de este mapa que os hemos mostrado hace un momentito, el sentir de estos tres itinerarios que definen ese escalado de los perfiles. Este primer itinerario de activa la colaboración en tu organización tiene mucho que ver con trasladar a todas las personas que están en una organización esa necesidad de ese cambio de marco, de ubicarnos en lo colaborativo para que desde el compromiso, desde la cohesión, el resultado que obtengamos sea totalmente diferente. Muchas veces ponernos en sintonía, trabajar con otros, en colaboración, es algo que necesita y requiere de experiencia. Y aquí esto es lo que podemos encontrar en este itinerario. Es un itinerario muy práctico en el que se pone muy en juego todas lo que son un montón de herramientas a nivel colaborativo, se pone en juego también pues qué me sucede con el otro, es decir, hay una parte de desarrollo personal, hay una parte de desarrollo de ese marco de lo colaborativo, hay una parte de construcción entre todos, ¿no? Es un itinerario cortito, pero realmente muy bien sintetizado y aprovechado, que permite que de alguna manera lo que es la base de la organización, la base en general, hablo de todos los perfiles, pues puedan ponerse ya en sintonía en qué es esto de la colaboración. ¿Sí? Es un itinerario muy vivencial y muy realmente de conectar con ese aspecto genuino, verdadero de la colaboración y a dónde nos lleva esa inteligencia colaborativa. Simplemente podéis entrar, como os decíamos, en la web y echar un vistazo. El facilitador de la colaboración, tal como hacía referencia Alfredo, es esa figura engranadora, pues que tiene valores hacia las personas, que domina los conceptos y los métodos y las herramientas de la innovación colaborativa, que conoce y tiene una conexión cultural con todo el sistema social de la organización y la cultura, que tiene una praxis ética en su manera de hacer y de alguna manera sirve como engranaje para instaurar estos modelos colaborativos en las organizaciones, estas transformaciones culturales colaborativas en las organizaciones, porque su forma de hacer, su forma de operar, de alguna manera sostiene en el tiempo, como decía Alfredo, ese cambio, ¿no? Que se busca
cuando intentamos integrar una transformación de este calibre en una organización, ¿sí? Entonces, este sí que es un programa que, bueno, tiene una duración pues más amplia, porque sí que recoge aspectos como, bueno, el otro, como decíamos, es una primera toma de contacto con lo que es la parte de la colaboración, pero aquí ya entraríamos en contenidos, herramientas, conocimientos, actitudes de enjundia, ¿no? Sería aquí ya profundizar realmente en todas estas dimensiones que os hemos comentado. Y el tercer itinerario que comentábamos, que es una de las figuras que son una de las relevantes para que se produzca verdaderamente, como sabemos todos, ese cambio de cultura, es la visión que tienen los líderes, ¿no? La visión que tienen los líderes de, pues bueno, de qué está sucediendo afuera, del contexto, qué está sucediendo adentro de la organización y cómo son las relaciones dentro de lo que es ese marco de todas de las personas que tenemos en la organización, ¿no? Entonces, como os decíamos, abundamos en ese tránsito y en esa necesidad que está habiendo de ubicar el liderazgo en un lugar también como, bueno, con una cierta perspectiva más acorde a lo que se requiere en estos momentos, que es potenciar esas fortalezas internas de la organización. Tiene mucho que ver con facilitar o ayudar a revelar los talentos de las personas, acompañarlos en ese develar de sus potencialidades y acompañar también acompañar y propiciar lo que son los nuevos modelos colaborativos que puedan instaurarse dentro de la organización, que permitan que estas personas puedan crear, puedan decidir, se puedan desarrollar desde esa parte colaborativa, aportando pues eso, esa genuinidad de sus liderazgos naturales, ¿no? Puestos al servicio de la organización. Y desde ahí os invitamos pues esto, a que ojeéis, a que veáis un poquito todo lo que os hemos contado así muy en síntesis en la web, que ahí quizá podréis engranar un poquito más todo lo que es la visión. Y en definitiva, la conclusión con la que queríamos terminar es que la colaboración sí o sí, y ahí creo que estaremos de acuerdo todos, es un tema de cultura y que es algo que es imperativo en esos momentos, principalmente el momentum, que muchas veces hablamos de él como un momento que es imprescindible que tengamos en cuenta porque hay muy en juego en cuanto a la supervivencia de las organizaciones a medio y a largo plazo. Y bueno, en definitiva, que el desarrollo de los potenciales de las personas y de los nuevos modelos colaborativos, de alguna manera, pues sería un poco el foco donde nosotros ponemos ahora la atención pues para desarrollar un poco todo esto que os estamos contando. Y yo creo que podemos abrir un poquito aquí para que haya una pequeña conversación, porque no tenemos mucho tiempo. Nos quedan 6 minutitos para intentar ser fieles o 2 o 3 minutos más, porque por problemas nuestros hemos empezado 5 minutos más tarde. Bueno, pues si queréis podemos hacer una pequeña ronda que sea una mezcla de, por una parte, de un poco qué os lleváis de esta reunión y qué pensáis de todo esto, ¿no? Damos a lo mejor pues un minutito por persona, un poquito más, si os parece, si os apetece. Pues mira, Monse, perdón. Yo quería decir simplemente nada, porque además me tengo que marchar. Yo creo que estos tres itinerarios son las piedras angulares donde puede pivotar toda la colaboración de las organizaciones. Tanto se toca la parte básica, se toca lo que llamamos los mandos intermedios, los que estamos en temas organizativos, ¿no? y convertirles en referentes de colaboración. Y se toca a los líderes. Yo creo que toca todas las partes, todos los actores que tienen que decir algo en el mundo de la gestión, ¿no? Entonces, nada, felicidades, está muy bien. Monse, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de la reunión de hoy? ¿Qué me llevo? No, me llevo eso, me llevo que veo un itinerario interesante, ¿no? Para poder implantar en todos los niveles de la organización y que aborda, pues eso, todos los puntos de acupuntura, ¿no? Para implantar este tipo de cosas. Nada. No sé, muchísimas Eso, gracias. Y bueno, hasta otro ratito. Adiós. Me tengo que ir, adiós. Adiós. Besos. Chao. Muy bien. Hasta luego. Pues hacemos, si queréis, una pequeña ronda. Vamos a empezar por las Cristinas, ¿os parece? Cristina y luego Cris. Yo me voy a tener que cambiar de sitio, Pedro. Estoy ahí. Hoy estás en el piso de abajo del mío. Mira. Está justo aquí. Ya. Bueno, nada, igual
me parece interesantísimo y a las cosas que he asistido, que ustedes organizan, pues esa visión colaborativa de verdad implica indudablemente un cambio de creencias, un paradigma nuevo, y el cambio está allí, ¿no? Por supuesto, estas cosas que cuando hablamos en grupos, ¿verdad?, sobre estos temas, uno va inmediato a lo que hago, ¿no? Entonces, imagínate una visión de la migración que fuera una visión colaborativa, ¿vale? O sea, sería de verdad, o sea, ustedes hablan del, ¿cómo se llama? La supervivencia de la organización, pero eso, en estos espacios ya mucho más amplios, el caso migración, el caso de la empresa eléctrica, de la alimentación, o sea, hablamos hasta de la supervivencia de la especie, si lo llevamos hasta allí. Pero me parece ideal comenzar en algún punto, porque como dice Carmen, la muñequita que se abre, o sea, esta transformación comenzando de abajo hacia arriba, yo estoy segura que algún momento permeará ciertos espacios, ciertos niveles, porque el cambio está allí. O sea, todo está allí. Cristina, muchas gracias. Y Cris, te ha puesto un poco el tema también en tu terreno. Sí, Oye, siempre, perdón un segundo, Cristina. Cristina. ¿Algunos tenéis que ir a las 8 en punto? ¿O podéis aguantar 1 o 2 minutos? Pues entonces, si los que tengáis que ir, le pasamos un poquito la palabra a Paula, ¿os parece? Y así podéis hacer un poco vuestra reflexión. Paula. Sí, muchas gracias. Disculpen, es que en Chile van a ser recién las 3 de la tarde y justo tengo una reunión ahora por comenzar. Pero nada, lo que comentaba recién, me hace todo el sentido. Creo que lo que comentaban, esto de evitar volver a la inercia, es un tema sumamente importante y que debe ser sostenible. Justamente es parte del desafío que ahora personalmente yo tengo y me identifico mucho con ese rol de facilitador, ¿no es cierto? Que es el rol que me está tocando asumir en este minuto. Y nada, me hace todo el sentido. Creo que la visión sistémica es fundamental y poder aportar desde allí es fantástico. Así que sin duda voy a revisar vuestra página web y ahí probablemente quizás Pepa te contacto por interno por algún tema. Así que muchísimas gracias. Paula, muchísimas gracias y buena reunión. ¿Alguna persona más tiene el tiempo así al filo? Pues entonces seguimos un poquito como estamos con Cristina y seguimos con el resto de personas. Cris. Cris, el micro. Ya, perdón. Iba a decir que poco más, es que cada vez que cogéis la palabra yo internamente digo, sí, es eso. Entonces, no, o sea, poco más que añadir, se me ocurre, bueno, pues esa mirada apreciativa, ¿no? De apreciar al otro, de verle, de incorporarle, bueno, y muy de estar al servicio siempre, desde ahí, ¿no? La figura facilitadora. Así que, bueno, nada, un día más os agradezco a todas, la verdad, y todos. Cris, muchísimas gracias. Pues, bueno, tal como os veo, por ejemplo, Antonio Gil, Miguel Ángel Dual. Antonio, el micro. Micro, Antonio. Antonio, el micro. Sí, está. No encontraba el micro. Bueno, yo felicitaros, creo que habéis dado un paso importantísimo para la implementación de estos modelos en las organizaciones y con la ilusión, como comentaba antes y como decía Cristina, de que esto permee y vaya mucho más allá, porque es importantísimo. Y al igual que tenéis estos perfiles, el perfil del facilitador de la colaboración entre organizaciones distintas y demás, pues sería muy interesante también, muchísimo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Antonio, te voy a hacer una pequeña información. Hace unos meses hicimos un programa entre 15 organizaciones diferentes y fue precioso e interesantísimo. Cuando empiezas a mezclar organizaciones. Y yo creo en ello, ¿no? Yo creo que eso es un paso que debe de ir más allá y que sería maravilloso, ¿no? Porque en los tiempos que vivimos es que es algo imprescindible si queremos conseguir algo, ¿no?
Pues por ahí va un poquito, parece que el camino, y lo iremos andando poquito a poquito. Muchas gracias, Antonio. Miguel Ángel, y luego, no sé si Andrés nos está escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí es que estos proyectos me encantan porque es, digamos, lo que yo pretendo hacer en las pequeñas organizaciones desde hace mucho tiempo. Y conozco a Carmen ya bastante y todas las conversaciones al final acabamos en lo mismo. Creo en la importancia de las personas, en que uno va a trabajar y es como, tiene que estar como si estuviera en su casa, y creo que el trabajo, no solamente decirlo, sino hay que ponerlo en práctica, hay que estar con esas personas, ayudándoles en el camino, acompañándolas, ayudándoles a perder ese miedo y que las cosas vayan surgiendo. Y creo que el trabajo del facilitador en este caso es súper importante y tienes que conocer pues un poquito de cada cosa de la empresa y sobre todo escuchar y ver lo mejor de cada persona. Entonces creo que estáis haciendo un proyecto maravilloso y espero que siga adelante y que no pare. Me parece súper genial. Miguel Ángel, muchísimas gracias. No sé, Andrés y Francisco Javier, si nos estáis escuchando. Bueno, no parece que no nos escuchan bien. Entonces, simplemente un poco, compañeras, dos detalles operativos. Sí que os pediríamos en la medida posible, si no lo estáis, que os inscribáis en la plataforma, porque así nos facilitáis el envío de información y cosas de ese estilo en emergentes.org. Y luego comentaros que el próximo 10 de noviembre tenemos un encuentro periódico que vamos a tratar tendencias de lo emergente en las organizaciones, que como sabéis todo está interrelacionado como buena cuestión sistémica, que os invitamos también a que os inscribáis en ella, y que el 23 de noviembre muy posiblemente haremos una especie de monográfico sobre el primer itinerario, que es el cómo activar la colaboración en la organización, un pequeño monográfico explicando más a fondo lo que es este itinerario. Estas son un poco las tres partes operativas y Pepa, Carmen, os dejo el cierre en vuestras manos. Pues yo poco más que añadir. No quiero tampoco abusar más del tiempo porque estamos pasados de la hora, me da muchísimo apuro. Sí, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación, y me ha dado mucho gusto conectar con todos vosotros, con los que ya conocía y con los que todavía no conozco. Y espero que nos volvamos a encontrar prontito. Estamos a vuestra entera. Carmen. Pues nada, yo ya he hablado mucho, solamente me despido dando también las gracias como Pepa a todos por vuestra participación y por vuestra presencia. Yo creo que los nuevos perfiles que se vienen tienen mucho que ver con eso de la presencia, de ser consciente que estoy para mí, para los otros, para la organización y para el mundo, ¿no? Entonces desde ahí un poquito cierro solamente con este agradecimiento de esa parte que es tan importante, que es vuestro aporte de la presencia. Muchas gracias, Carmen. Pues yo voy a parte simplemente de otro dato operativo. Os enviaremos, creo que tenemos los mails de todos, os enviaremos un poquito el pack de esta reunión con la presentación que hemos utilizado y el link al vídeo. Y no sé si hay alguna cosa más, pero básicamente esto. Y daros infinitas gracias en nombre de Emergentes a todas y todos. Y nada, que nos seguiremos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Gracias. Hasta luego.